Ahora sí vamos a comenzar. Gracias por la espera, por la puntualidad, por hacerse el espacio para venir a este evento. Soy Pamela Martín García, soy argentina, pero estoy basada en Colombia. Soy cofundadora de la Red Vecinas Feministas y soy punto focal del grupo Mujeres del Mecanismo de la Sociedad Civil. Aquí varias de nosotras hacemos parte del grupo Mujeres y también de otros grupos del mecanismo. eh, Vamos a tener este evento que hemos denominado, que en realidad lo hemos hecho con el objetivo de hacer dialogar las agendas, este ejercicio tan difícil, ¿no? Y estamos en los 30 años de Beijing, llevamos 10 años de la Agenda 2030 y cómo poder conectar más estas agendas. Hicimos para los 30 años de Cairo en su momento también un evento muy similar para ese diálogo tan necesario también entre la Agenda de Cairo y la Agenda 2030 y esa triangulación, ese diálogo sería algo que buscamos continuamente para poder concretar las metas que nos pusimos, los objetivos y, por supuesto, garantizar los derechos de todas las mujeres en su más amplia diversidad. Para eso hemos trabajado en organizar este evento paralelo el día de hoy, en el cual hemos invitado a gobiernos que son aliados en esta agenda, promotores, defensores y que nos están acompañando y estamos articulando en este contexto tan difícil que estamos atravesando y que no voy a profundizar acá. Hay en el panel una compañera del grupo Mujeres que va a tomar ese rol para contar un poco desde la sociedad civil y desde los movimientos feministas qué es lo que estamos viendo y cómo lo estamos también viviendo, cuáles son los desafíos y también algunos triunfos, porque en estos 30 años claramente los movimientos feministas sin duda aportamos a la democracia, a fortalecerla. Bueno, y en eso estamos intentando continuar con resistencia y resiliencia en estos momentos. Entonces tenemos conectada, voy a presentar primero a nuestras panelistas y luego voy a ir dando la palabra a cada una de ellas. Recuerdo asuntos parroquiales de CEPAL, no podemos comer ni beber en esta sala, simplemente agua, lo aclaro. Y vamos a tener un evento entre 60 y 70 minutos. Tenemos una agenda en la que estamos todas y todes desde las 7, 8 de la mañana trabajando, entonces también es propio de nosotras aportar al cuidado individual, el cuidado colectivo, salir a un horario prudente de la CEPAL y poder tener un espacio, si Dios quiere, a la noche, almorzar recién, pero almorzar y cenar muy bien. Entonces vamos a hacer esto con dinamismo, lo vamos a hacer también con alegría, como hacemos todos de los movimientos feministas y en un diálogo totalmente abierto entre todas y todos nosotros. Dicho esto, decía que tenemos unas 15 personas conectadas en Zoom y principalmente estamos con la directora de InMujeres, que muy amablemente accedió a estar en este panel, estando conectada. Gracias, Mónica Xavier, por estar ahí. Y aquí en la sala tenemos a Ximena Mariscal de Alba, que es consejera de Asuntos Multilaterales de la Embajada de México en Chile. Gracias, Ximena, también una gran aliada. Y a Rafaela Junqueira, que es coordinadora general de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Y está nuestra compañera del grupo de mujeres en representación del grupo, María José Lubertino, que hace parte de muchas organizaciones y es una histórica feminista argentina y también de los movimientos latinoamericanos y caribeños, y ella va a estar dando ahí la voz de la sociedad civil. Hemos planteado, para terminar esta introducción, hemos planteado algunas preguntas porque queremos un poco direccionar este diálogo de alguna manera hacia ciertas preocupaciones que tenemos desde el grupo de mujeres del mecanismo y entonces me voy a ir primero con Uruguay, luego con Brasil, México y voy a tener a María José, mejor dicho, después de Uruguay. Entonces, para Uruguay queremos preguntarle justamente en este inicio del nuevo gobierno, ¿cómo se prepara Uruguay, que en otras épocas ha sido un gran aliado y líder en aquellas buenas épocas del consenso de Montevideo y mucho más? Entonces, ¿cómo se prepara para liderar desde el Cono Sur
de alguna manera en este contexto donde tenemos adversidades y tanto odio en otros países, y además con esas promesas de campaña que tenía Uruguay, tanto para Uruguay como para el aporte a Latinoamérica y el Caribe. Y por último, decirles que voy a estar un poco estricta, como les dije, con el tiempo, así que recuerden que tienen entre 6 o 7 minutos para poder romper el hielo y empezar con estas preguntas. Gracias, Mónica, por favor. Bueno, un gusto estar con todas ustedes en esta instancia. Hace un mes nada más que estoy en esta responsabilidad que asumió el nuevo gobierno en Uruguay y que estamos en esta responsabilidad de dirigir el Instituto Nacional de las Mujeres. Voy a tratar de ajustarme al tiempo y la primera pregunta tiene que ver un poco con cómo nos preparamos para trabajar de manera sinérgica en la región. Y lo primero que se me ocurre decirles es que nosotros nos hemos plantado en un posicionamiento no solo de recuperar lo que hemos perdido en estos 5 años del anterior gobierno y llegar nuevamente al punto en que en el 2019 fue nuestro último año de 15 años de gobierno progresista, sino que nos estamos proponiendo ir a más, nos estamos proponiendo realmente avanzar de manera cualitativa. Y como tú bien decías, tenemos hojas de ruta, ¿no? Los acuerdos internacionales nos marcan un camino hacia la igualdad y el desarrollo. Tú citabas el consenso de Montevideo también, la estrategia para la implementación de la Agenda de Igualdad de Género en el marco del Desarrollo Sostenible 2030, pero tenemos que empezar por reconocer que la agenda de derechos de las mujeres, la agenda LGTBIQ+, son blancos, son objetivo de posiciones negacionistas y reduccionistas, y que no solo tienen esos dos objetivos claros, también hay un objetivo en una negación de la importancia del multilateralismo, de la cooperación internacional, del cambio climático. Bueno, es toda una concepción a la que debemos dar respuesta en nuestros planos nacionales, en nuestros planos regionales e internacionales. Entonces me parece que es un enorme desafío y que con nuestra diversidad y nuestra pluralidad, como son los diferentes movimientos feministas de nuestra región, tenemos que encontrar un mecanismo de un desafío, de una gran pedagogía política. Nosotros necesitamos tener la mayor alianza con la sociedad, sin duda con la sociedad civil organizada, pero poder conectar con la ciudadanía para que efectivamente estos sectores que tienen esa visión negacionista o reduccionista, que además concentran desde el poderío económico financiero a la hegemonía comunicacional, nos hace ser muy agudos en que nosotros tenemos que poder llegar en una alianza muy grande con nuestras temáticas al conjunto de la ciudadanía. Y para quienes estamos en el gobierno, la generación de políticas públicas que realmente nos ayuden a enfrentar problemas que se han agudizado en nuestra región. Uno es el crimen organizado, en particular el narcotráfico. Uruguay cambió sustantivamente. Uruguay, de ser un país de pasaje de drogas a otros continentes, se ha convertido en un país de acopio, y eso ha reconfigurado la presencia de los grupos narcos y su incidencia en todas las políticas públicas. Y el otro gran tema que tenemos son los consumos problemáticos, la salud mental, y eso también en la agenda de las mujeres impacta de manera muy negativa. O sea, nosotros tenemos que poder dar respuesta a preguntas que han cambiado. Y hoy nuestras problemáticas de la violencia hacia las mujeres se ve atravesada por todos estos temas. Entonces, Uruguay apuesta a fortalecer la integración regional,
con los países, pero también tenemos que ser conscientes que hay gobiernos en los países que no van a ser amigables a estas agendas y por tanto tenemos que fortalecer también lo subnacional, porque hay países con estructuras federadas, no es la situación de Uruguay, que somos unitarios, pero que tenemos que ver allí que hay alianzas que nos pueden permitir seguir avanzando. Y creo que una de las cosas muy importantes es que nosotros tenemos que fortalecer a la sociedad civil en nuestros países. Es un actor que garantiza la construcción de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos e interseccionalidad, y quienes estamos en los ámbitos de la política pública desde los gobiernos tenemos que tener esa alianza de manera muy privilegiada. Ustedes decían que promesas de campaña, cómo se están traduciendo en acciones concretas. Yo más que promesas me gusta hablar de compromisos de campaña. Y Uruguay tiene las políticas públicas con perspectiva de género como un compromiso de Estado. Esto no quiere decir que todos los gobiernos tengan la misma intensidad para llevarlo adelante, pero nos da una plataforma común desde donde seguir fortaleciendo esas políticas públicas. Y nosotros hemos comenzado apelando a la interinstitucionalidad, diciendo, nuestro mecanismo, si dependiera de nosotros exclusivamente la transformación, bueno, no tendríamos demasiada incidencia, por más que hiciéramos todo lo necesario. Nosotros necesitamos un Estado que dé respuestas integrales a problemas integrales, complejos y que además suponen desigualdades estructurales. Entonces, queremos seguir trabajando el tema de la vivienda con una perspectiva de género, porque nuestras mujeres, en particular las víctimas de violencia, requieren de una autonomía que les permita, bueno, salirse de la convivencia con el agresor. Necesitamos justicia reproductiva, tenemos leyes avanzadas, pero necesitamos seguir removiendo barreras que obstaculizan la llegada de las mujeres a las diferentes prestaciones sanitarias. Necesitamos expandir nuestro sistema nacional de cuidados como una política clave, porque así tuviéramos la mejor política de empleabilidad para nuestras mujeres sin un sistema de cuidados que garantice los cuidados como un derecho. Es muy difícil poder avanzar. Y en la educación, poder incorporar un norte de igualdad, además de restituir y ampliar la educación sexual integral, siempre tan difícil de sostener en las políticas de nuestros diferentes países. Entonces, esto lo podemos hacer apelando también a una escuela de funcionarios públicos en donde logremos amplificar esa transversalización y esa capacitación del funcionariado público para que nuestro Estado no sea quien en primera instancia revictimiza la situación de nuestras mujeres. Sé que estoy en 7:48, así que dejaría por acá para que no me regañen. Gracias. Gracias, Mónica. Muchas gracias por respetar el tiempo y la metodología de este evento también al final de terminar la ronda de panel va a haber un espacio para preguntas para quienes estamos participando y ahí poder retomar también. Ahora me voy a ir con México, con Ximena. Mariscal de Alba, gracias de nuevo por estar acá. Y qué año tan crucial con la primera presidenta mujer, con la Conferencia Regional de las Mujeres en este contexto y en ese camino, qué expectativas para compartir en este año crucial y en el marco de la conferencia. Esperamos, por supuesto, un gran liderazgo, muchas expectativas y bueno, entonces queremos escuchar la voz de México aquí. Gracias. Muchas gracias, Pamela, y muchas gracias a todas las organizadoras. Saludo aquí a mis compañeras panelistas para México y para mí en especial, de verdad, es un honor y es un privilegio estar participando en este encuentro, especialmente porque reconocemos en CEPAL el espacio progresista en donde podemos hablar. Entonces, ojalá que realmente tengamos un diálogo sobre esto. Para nosotros CEPAL es el lugar donde deberemos de hablar sobre igualdad de género, los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas. Y en un momento también voy a comentarles un poco sobre el espacio de CSW que nos tiene realmente muy preocupadas.
Bueno, es un orgullo en especial en este momento cuando el gobierno de México está dirigido por una mujer, la primera mujer presidenta de México, y ella de verdad pone al centro de su gobierno, de sus prioridades, el bienestar de todas y de todos, pero especialmente el bienestar de las mujeres y de las mujeres más vulnerables, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, con discapacidad, las más pobres y todas las que sufren diversas discriminaciones. De hecho, este año es el año de la mujer indígena, así lo nombró la presidenta de México, y todas las acciones están dirigidas hacia eso. Entonces, bueno, lo que ahora nos reúne es intercambiar avances, retos y dificultades. Hablaremos también de los retos y de las dificultades en la implementación de la plataforma de acción de Beijing. Y para responder un poco a la pregunta que me hiciste, quiero compartirles los temas más relevantes que informó México en el informe de revisión, en el reporte de revisión de la plataforma de acción de Beijing. Son 5 temas que también se alinean un poco a lo que decía la secretaria del Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay. Bueno, primero, creo que una gran práctica es en el proceso de revisión para elaborar el informe de México se coordinó con más de 48 instituciones. Es un poco lo que decía hace un momento la ministra, lo importante que es que todo el gobierno esté coordinado. Eso es realmente transversalización de la perspectiva de género. En México se creó una comisión de seguimiento a las observaciones del Comité CEDAW, en donde están sentadas todas las secretarías de Estado. Es un mecanismo que existe desde hace ya un tiempo y que además lo utilizamos para elaborar este informe de avance de la plataforma de acción de Beijing. Las reformas constitucionales sobre paridad en todo, que también las conocemos ya, pero que ahora tienen un reflejo real, fueron fundamentales para que ahora tengamos a la primera mujer presidenta en 200 años. En materia de violencia de género, pues hay un compromiso hacia la eliminación de la violencia de género y ahí el año pasado, de hecho, se creó un modelo de tipo penal de feminicidio y la idea es que ese modelo, ese tipo penal, esté en todos los códigos penales de los estados y que cumpla con todas las expectativas internacionales en materia de erradicación del feminicidio. Bueno, algo que también en lo que se ha trabajado en México es que ahora son 19 estados, 19 entidades federativas que permiten la interrupción legal del embarazo. Son 31 estados en México, todavía nos falta, pero contamos con una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala que la criminalización del aborto constituye un acto de violencia y discriminación por razón de género, porque perpetúa los estereotipos de que las mujeres y las personas gestantes solo pueden ejercer libremente su sexualidad para procrear y refuerza el rol de género que impone la maternidad como un destino obligatorio. Entonces, con esta sentencia de la Suprema Corte, el aborto está descriminalizado en todo México. Y en esta materia también quiero destacar la reducción del embarazo adolescente en México de 2018 al 2023 en un 30%. Entonces, bueno, en el tema de derechos sexuales y reproductivos también ha habido un avance importante. Bueno, la erradicación de la pobreza en México. Y destacamos cómo 3.5 millones de mujeres salieron de la pobreza moderada y 700,000 salieron de la pobreza extrema, que es una de las prioridades también de nuestra presidenta. Entonces, bueno, son temas de autonomía económica, de transversalización de género, de erradicación de la violencia, de participación política, de derechos sexuales y reproductivos, en los que están enfocado la labor del Gobierno de México en este momento. Y bueno, todos estos insumos se fueron incluidos en el informe de la CEPAL sobre acciones para la igualdad, el desarrollo y la paz en América Latina y el Caribe, que revisa la implementación de Beijing en sinergia con la Agenda Regional de Género. Y bueno, este informe menciona algunos avances y también una tendencia muy preocupante al retroceso, de la cual hemos sido testigos en la actualidad. CEPAL, y lo vimos en el informe que presentó el secretario ejecutivo hoy en la mañana, estima que solo el 25% de las metas de la Agenda 2030 tienen un comportamiento que permite prever un cumplimiento hacia los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Entonces, estos días, estos
2 días que llevamos ya hemos escuchado y hemos visto de verdad en carne propia las crisis interconectadas que han exacerbado las desigualdades que ya existen y sabemos que las desigualdades han impactado e impactan de manera diferenciada a las mujeres, las jóvenes y las niñas. Entonces, bueno, les recomiendo que retomemos el informe del secretario general de Naciones Unidas sobre la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, no solamente para ver las buenas prácticas, que ojalá que las retomemos, sino para ver los retos que existen en la materia. Y aquí es donde quiero platicar un poco, y ahí también me gustaría escuchar a todas las compañeras de sociedad civil sobre el periodo de sesiones de la CSW, el 69 periodo de sesiones que fue hace unas semanas. Y quiero destacar algunos temas que logramos incluir como países de América Latina. El grupo de América Latina fue muy activo e insistió en que no debería de haber retrocesos. Y entonces se lograron incluir el reconocimiento de la situación de las mujeres, adolescentes y niñas que enfrentan violencia y múltiples formas de discriminación interseccional a lo largo de su vida. Se logró incluir referencia a víctimas y sobrevivientes de todas las formas de violencia, incluida la violencia sexual. Se lograron incluir referencias a la feminización de la pobreza, especialmente en mujeres y niñas indígenas, afrodescendientes, y se logró incluir un tema muy importante que además América Latina ha sido el líder en este, es el reconocimiento de la carga desproporcionada del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en el que recae sobre las mujeres. Es una aportación de la región y de la Agenda Regional de Género, entre otros temas. Eh, y, y bueno, también un tema importante es que se incluyó lenguaje para fomentar la nominación de mujeres como candidatas al cargo de secretaria general de la ONU, que también es un tema que nos preocupa y es una propuesta del grupo regional hacia la igualdad de género en los más altos niveles de liderazgo. Pero todas estas negociaciones fueron muy complicadas para los grupos negociadores en Nueva York. Hubo grandes cuestionamientos al lenguaje progresista y nos preocupa en especial que no se pudieron incluir referencias al feminicidio, a la violencia de pareja, hay ausencias a una referencia de salud sexual y reproductiva. Entonces eso es algo que, bueno, a México le preocupa. México va a seguir insistiendo en la inclusión de estos temas, pero que necesitamos que la región se una para insistir en que tienen que ser incorporados estos temas. La voz de la región tiene que continuar siendo un motor para acuerdos internacionales que beneficien a las mujeres, como siempre lo hemos sido. Y de nuevo, como una de las contribuciones más importantes de la región ha sido el reconocimiento al tema de cuidados, en el que tenemos algunos avances, y un tema que es resultado de la Conferencia Regional de la Mujer de Buenos Aires hace un par de años, donde se ubicó el cuidado como un derecho humano. Y bueno, solo recordar que México va a ser sede de la Conferencia Regional de la Mujer en agosto de este año, del 12 al 15 de agosto, y el tema principal va a ser las transformaciones en los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental para impulsar la sociedad del cuidado y la igualdad de género, retomando los resultados de la última Conferencia Regional de la Mujer. Entonces, la idea es que en esa conferencia se discutan los cómo se puede construir una sociedad del cuidado. Y bueno, para eso la consideración de la Agenda 2030 que estamos discutiendo en este foro también es fundamental. Y dos últimos ejemplos que reflejan el compromiso de nuestra presidenta con los derechos de las mujeres. Primero es la creación de la Secretaría de Estado, el fortalecimiento de la institucionalidad de género. Que va a ser la Secretaría encargada desde el Gobierno Federal de diseñar y coordinar políticas públicas en materia de equidad e igualdad. Entonces, se subió el nivel del Instituto Nacional de las Mujeres a una Secretaría de Estado. Y segundo, las reformas constitucionales en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género. Son temas que ya están en la Constitución, fueron reformas que presentó la presidenta en los primeros días en que estuvo dirigiendo el gobierno y que fueron aprobadas por el Poder Legislativo por unanimidad en noviembre pasado. Entonces, con esto, ojalá que podamos tener una conversación. Gracias.
Gracias, Ximena. Gracias, Ximena, gracias, México. Y justamente en CCW estuvimos en un evento en la Misión de México donde desde el Departamento de Estadísticas nos contaban que, claro, ahora van a tener todo el sexenio para ver cómo funciona lo que han incorporado en la Constitución, especialmente sobre la brecha salarial. Estábamos muy interesadas en decir, bueno, luego de este sexenio, a ver qué resultado podemos tener para ese gran avance que es en una normativa. Gracias, Ximena. Y ahora le voy a dar la palabra a Rafaela Junqueira, coordinadora general de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Y la pregunta que habíamos pensado para vos, Rafaela, además de lo que gustes agregar, es, sabemos que Brasil viene de un contexto muy difícil en el que hoy estamos presentes en varios países, como Argentina, entre otros, con aquel gobierno de Bolsonaro y el daño que implicó para los derechos de todas las personas y cómo está haciendo Brasil con este nuevo gobierno de Lula, que es un gran aliado para reconstruir y volver a recuperar y seguir adelante en ese Brasil que es un gran gigante en esta región y que por supuesto en este momento abraza fuertemente a los movimientos. Gracias. Muchas gracias, Pamela. Solamente una corrección muy pequeña antes de comenzar, que no soy la coordinadora, la jefa, pero soy asesora en la coordinación general. Nosotras ahora te elevamos de Sí. No. Bueno, también es una alegría, un honor muy grande estar aquí. Para Brasil, para el gobierno brasileño es fundamental la participación de la sociedad civil. Hemos reactivado la Comisión Nacional para los ODS en 2023, entonces es un pilar central así de nuestro gobierno. Entonces quisiera felicitar por por ese panel, por ese evento, y incluso por haber elegido un tema tan pertinente y muy actual. De hecho, voy a leer porque si no, no tengo control del tiempo. De hecho, los hitos de 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y de 10 años de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible nos invitan a reflexionar sobre los avances y desafíos del presente y del futuro. De parte de Brasil, puedo asegurar que el gobierno está firmemente comprometido con la creación de sólidos mecanismos nacionales para promover la igualdad de género. Ya en 2023 se aprobó la Ley de Igualdad Salarial, que combate la disparidad de ingresos y promueve la creación y el seguimiento de políticas salariales más justas. La Política Nacional de Cuidados es otro paso histórico hacia el reconocimiento del cuidado como un derecho y como una labor que debe ser compartida entre el Estado, la sociedad y las familias, mediante la ampliación de guarderías y escuelas de jornada completa. El programa Mujeres Viviendo sin Violencia, que cuenta con inversiones de 172 millones de dólares, está ayudando a reforzar la red de protección, a construir 40 nuevas casas de la mujer brasileña y a ampliar los servicios de atención especializada y humanizada para mujeres en situación de violencia. Reconociendo que la autonomía económica es fundamental para que las mujeres puedan vivir con libertad y dignidad, se aprobó la Ley de Reparaciones para Huérfanos de Feminicidios y se garantizaron ayudas al alquiler para mujeres en situación de vulnerabilidad. Se creó también el Pacto Nacional de Prevención del Feminicidio, un plan robusto con 73 medidas y un presupuesto de 432 millones de dólares, centrado en prevenir y hacer frente a la violencia, prestando especial atención a las mujeres rurales, del agua, del bosque e indígenas. En la Agenda 2030 tenemos un ODS específico sobre igualdad de género, el objetivo 5, que se está revisando ese año. Sin embargo, la tarea de combatir las desigualdades de género no se limita a este objetivo.
por lo que la perspectiva de género está presente en muchos otros objetivos y metas del documento. En la misma línea, el gobierno brasileño ha tratado de integrar la perspectiva de género en diversas políticas públicas. La experiencia de Brasil en los últimos años refuerza que no puede haber igualdad sin lucha contra el hambre, sin justicia social y sin enfrentamiento al racismo y a la misoginia que impregnan la vida de las mujeres, especialmente la de las más vulnerables. Por eso, además de liderar la Alianza Mundial contra el Hambre y la Pobreza, Brasil cuenta con políticas como el programa Bolsa Familia, que beneficia a más de 20 millones de familias, el 83% de las cuales están encabezadas por mujeres. También está el subsidio de gas, que beneficia a 5,4 millones de familias brasileñas, el 90% de las cuales están encabezadas por mujeres. Y el 73% de los beneficiarios del programa de adquisición de alimentos de la agricultura familiar son mujeres. En el ámbito del programa Procuraduría Federal Sin Acoso y Discriminación, se emitió un dictamen vinculante con el objetivo de uniformar la aplicación de las penas y proporcionar mayor seguridad jurídica a los órganos y entidades de la Administración Pública Federal en el tratamiento disciplinario del acoso sexual por parte de funcionarios federales en el ejercicio de su profesión. Tenemos muchos otros ejemplos de iniciativas institucionales que refuerzan el compromiso con las políticas de promoción de la igualdad de género, como también en el ámbito de la Procuraduría General de la República, la adhesión al sello de igualdad de género del PNUD y la creación del programa Esperanza García, Trayectorias Negras en la Abogacía Pública Nacional, con el fin de mitigar las desigualdades en la ocupación de hombres y mujeres negras en espacios jurídicos en todas las esferas de gobierno. De hecho, sabemos que las mujeres son diversas y esta diversidad debe reflejarse en las políticas públicas. En Brasil hemos adoptado el ODS 18, que es específico sobre la promoción de la igualdad étnico-racial. En el contexto internacional, la Declaración de Beijing nos proporcionó las directrices para incluir y garantizar los derechos de todas las mujeres, negras, indígenas, campesinas, ribereñas, quilombolas, lesbianas, bisexuales y trans. A pesar de los avances logrados que ha señalado mi compañera de México, en la ampliación del lenguaje de género y diversidad en la declaración de la CSW, perdón. Sí, lamentamos no haber llegado a un consenso sobre un párrafo relativo a los derechos de las mujeres y niñas afrodescendientes y la lucha contra el racismo, así como salud y derechos sexuales y reproductivos. No existe desarrollo sostenible sin igualdad de género ni sin igualdad étnico-racial. Como afirmó nuestra ministra de las Mujeres, Cida Gonçalves, Brasil está listo a seguir contribuyendo y avanzando con políticas que sitúen a la mujer en el centro del proyecto democrático. Gracias. Gracias, Rafaela. Muchas gracias a Brasil por estar aquí. Y le voy a dar, antes de darle la palabra a María José Lubertino, que va a dar la perspectiva desde la sociedad civil, les quiero invitar a todas y a todos a que puedan ir pensando sus preguntas para el segmento de preguntas para que podamos dialogar y aprovechar aquí de conversar con semejantes funcionarias, pero también aliadas de los gobiernos de México, Uruguay y Brasil. María José, por favor, adelante tus 7 minutos. Gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerles al Grupo de Mujeres por permitirme el honor de representarlas en esta oportunidad y la verdad que me siento halagada porque para quienes estuvimos en Beijing en 1995, yo era muy jovencita entonces, poder estar en esta ocasión hablando de este tema es realmente una celebración. Sé que el contexto hoy es adverso, sé que hoy hay muchas tensiones y obstáculos, pero la verdad que si tengo que analizar estos 30 años, compañeras,
son todos éxitos, son todos logros, aún en las adversidades que hoy estamos viviendo. Enfrentamos en el 95 a los antiderechos, pero nosotras estábamos a pérdida en aquel momento. En aquel momento nosotras no teníamos ningún derecho. Nos costó que fueran reconocidos los derechos humanos de las mujeres en 1993 en la Conferencia de Viena. Nos costó poner salud sexual y reproductiva en Cairo 94. Nos costó que hubiera una incorporación de los derechos sexuales y reproductivos en Beijing 95. Y todavía había temas en la plataforma de Beijing que estaban bastante poco trabajados. Creo que ahora, después de Beijing más 5, Beijing más 10, Beijing más 15, Beijing más 20, Beijing más 25, Beijing más 30, hemos recorrido un largo camino y la región avanzó. Y la región fue líder en 1995 de la mano de Gina Vargas, que le escuchábamos ayer, de la mano de nuestra compañera Ana Falú. Hay muchas que ya no están, como Magalí Pineda de República Dominicana, pero que las tenemos en nuestro corazón, Yuma de Brasil. Digo, la región en el 95, yo era jovencita, era de la Asociación de Mujeres Jóvenes, bueno, me daban los primeros pasos, como hoy hay muchas jóvenes que los están dando ahora, pero nuestras compañeras fueron una nave insignia en ese evento y la región ha tenido fuertes y muy buenos liderazgos en muchas de las redes, en muchas de las institucionalidades desde el movimiento feminista. De hecho, bueno, hay todo un derrotero que obviamente el consenso de Montevideo, el consenso de Quito y el compromiso de Buenos Aires serían para nosotras el punto, digamos, más acabado de haber introducido una agenda realmente en toda su interseccionalidad y diversidad. Y los avances en la región han sido muchos, por los logros en el avance del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, por los logros en el avance de la educación sexual integral, por los logros en el avance de las leyes y políticas de prevención de violencia de género, por el reconocimiento de las mujeres afro, por el reconocimiento de la organización, el reconocimiento de las mujeres indígenas, de las mujeres afro. Yo recuerdo que en el 95, como siempre dicen las compañeras, ellas tenían que recordar a las propias integrantes del movimiento feminista, también estamos las afro, también estamos las indígenas, y hoy eso es para todas nosotras, lo mismo que en el caso de las diversidades LGBT, era como que había que agregar tal cosa, y ahora creo que todas, cuando hablamos, estamos ya con un lenguaje que incorpora todas estas diversidades. Hemos tenido varias presidentas mujeres, no todas las vicepresidentas y presidentas mujeres han sido feministas y no todas han cambiado todo lo que hubiéramos querido en la agenda, pero igual simbólicamente ha sido muy importante para ver mujeres en el poder y sin duda los cambios, la mayoría de las mujeres que han sido presidentas o vicepresidentas en la región han significado cambios sociales importantes y positivos. Hemos avanzado con las leyes primero de cuotas o cupos. Fue un cambio muy importante en la región para quienes empezamos a liderar esos cambios en los 80, el cambio de los parlamentos a parlamentos que ya tenían un porcentaje, a reformas constitucionales donde la mitad de los constituyentes fueron mujeres o más de la mitad, dio resultados importantes y ahora, por supuesto, nuestras leyes de paridad, nuestras constituciones de paridad han sido un cambio fundamental. Obviamente sabemos todo lo que falta, sabemos que sigue habiendo violencia de género, sabemos que hay nuevas formas de violencia de género recargadas, diría, en las redes sociales, la violencia hacia las mujeres políticas, la violencia hacia las mujeres defensoras ambientales. Para mí este es un tema, por supuesto, yo soy de la red de ecofeminista latinoamericana y del Caribe y quiero subrayar, como decía bien Mónica Xavier, como nuevos temas que antes no estaban tan presentes, la situación de violencia y la conexión con el crimen organizado es algo que nos ocupa y nos preocupa, porque antes yo decía, bueno, arrancó en Ciudad Juárez y parecía que era ahí donde sucedía. Bueno, esto que era ahí ahora es en todos lados,
nos pasa en Rosario, en Argentina, pasa en Uruguay, bueno, ni que hablar Colombia, Paraguay, ni que hablar. Entonces, hay una conexión muy fuerte y hay también una criminalización de muchas mujeres pobres, inmigrantes, por esas conexiones con el narcotráfico o que las toman de alguna manera de rehenes de ese sistema. La violencia contra las mujeres defensoras ambientales, como decía, es grave porque el modelo extractivista patriarcal está arrasando nuestra región. Yo no sé si todas tienen tanta conciencia. Todavía estamos muy débiles en la participación de nuestros movimientos en los hitos de monitoreo de cumbre de cambio climático, de biodiversidad. Todavía es débil la participación. La mayoría de las integrantes del Women's Gender Caucus o del Women's Group de Biodiversidad son del norte global. Tenemos dificultades para estar en esos ámbitos por las dificultades, la falta de financiamiento para los desplazamientos y las dificultades también idiomáticas. Es muy impactante estar hablando, discutiendo cuestiones más técnicas si no se habla el slang de esos ámbitos, y nosotras necesitamos estar ahí porque el extractivismo arrasa y golpea fundamentalmente a las mujeres. Esta es la región del planeta donde mueren más defensoras ambientales en el mundo. El caso de Berta Cáceres es un ejemplo, pero hay muchas Bertas Cáceres. Y por otro lado, me parece que avanzamos en leyes de matrimonio igualitario, avanzamos en leyes de identidad de género, hay avances y obviamente no puedo dejar de mencionar los actuales obstáculos. Y en ese sentido, bueno, creo que la situación de Argentina en nuestra región es tal vez de las más graves. El Salvador, no quiero desmerecer también su situación, pero conozco más en profundidad y en carne propia lo que significan estos nuevos títeres del sistema global, personajes antiderechos que están desmantelando los ministerios de la mujer, los ministerios de ambiente, negando el cambio climático, negando la discriminación de género. O sea, nuestro presidente ha dicho que no existe diferencia salarial entre varones y mujeres, no hay diferencias de género. Han prohibido el lenguaje de género en la administración pública. Eh, Les han pasado incluso a la Cancillería Argentina y a funcionarios de distintos ministerios temas que no se pueden mencionar o de cuestiones que no se pueden hablar en los papers o en los discursos. O sea, es una especie de casa de brujas muy importante, más allá de haber desaparecido el programa de prevención de embarazos adolescentes, desaparecido el financiamiento para la educación sexual integral, para los métodos anticonceptivos, para las personas viviendo con VIH, para salud mental. Digamos, hay un desmantelamiento de muchos de estos proyectos. Esto quiere decir que, si bien hay avances, las conquistas no son eternas y pueden desaparecer, y no hay que confiarse ni en una constitución ni en una ley, sino que esto se sostiene sobre la base de la movilización popular. El presidente ha anunciado derogar la ley de aborto, derogar la ley de matrimonio igualitario, ha anunciado derogar la ley de identidad de género. Hasta ahora lo único que pudo derogar es el decreto que establecía el documento no binario, porque eso es una potestad del Ejecutivo. Ponemos en duda que pueda derogar estas leyes que han sido avances importantes, porque nos va a encontrar en las calles y en la marcha. Este año hubo marchas multitudinarias, el 1 de febrero, encabezado por el movimiento LGBTQ+, y fue una autoconvocatoria, no eran ni siquiera las organizaciones establecidas del movimiento LGBT. Se autoconvocó la diversidad en las calles. Y lo mismo sucedió para el 8 de marzo, por supuesto, y para el 24 de marzo, porque el gobierno negacionista de Milei no solamente niega los derechos de las mujeres y de los ambientalistas, sino también hasta niega la historia reciente de las madres, de las abuelas, de la dictadura, etc. Entonces,
Yo creo que esto tiene que ser analizado en el contexto global, como le gusta decir a Pamela, la internacional del odio es la contracara de todas las cosas buenas que desde el feminismo pusimos en agenda. Me parece que ahora ellos están a la defensiva y agrediendo y dando una batalla cultural por todo lo que nosotras avanzamos. Y me parece que entonces es tiempo de resistencia y resiliencia, pero yo creo también, y lo decíamos en el encuentro de Awid en Bangkok, de persistencia. Yo no quiero hablar a la defensiva, yo quiero hablar en la persistencia de nuestros objetivos y como decía Mónica Xavier, este, no retroceder, pero también vamos a seguir para adelante, vamos a seguir pensando el futuro. Ya pasamos dictaduras, pasamos gobiernos de derecha espantosos como Bolsonaro en Brasil, este también va a pasar. Lo importante es la unidad del movimiento, la organización y sobre todo, como bien decía la compañera Ximena, eh, y yo dije el otro día en el plenario, más allá de lo que pase con los gobiernos de turno, la unidad del movimiento feminista y ecofeminista, permítanme decir, latinoamericano y del Caribe, sosteniendo a aquellos gobiernos que llevan la bandera cuando otros están metiéndola abajo de la mesa. Así que ese sería mi mensaje y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, María José, por traer aquí las voces y un poco lo que venimos conversando en el grupo de mujeres. Quiero agradecer a Luisa Cabal, directora de ONUCIA, que está aquí en nuestro evento. Muchas gracias, Luisa, por estar y por todo el trabajo cuesta arriba en este momento que están realizando desde ONUCIA y también agradecer a la compañera de FAO que se ha acercado aquí también. Gracias. Dicho esto, este es un momento que vamos a tomar un espacio para preguntas. Les voy a pedir intervención de no más de un minuto y medio para preguntar o para hacer algún comentario, contar alguna situación en particular o alguna perspectiva justamente en el marco de este foro y los 30 años de Beijing en esa articulación tan deseada para poder seguir avanzando. Entonces voy a anotar, tengo a Alessandra. ¿Alguien más? Después María José. Vamos, y la compañera. Vamos con ustedes tres. Alesa, por favor. Gracias, queridas. Y muchas gracias por organizar ese panel tan importante. Yo soy Alessandra Nilo, directora de Relaciones Externas de IPPF para Américas y Caribe. Y frente a esos retos que estamos hablando, estamos también en ese momento de Beijing más 30, nos preparando para la cuarta conferencia de financiamiento del desarrollo. Entonces, estamos trabajando con el documento borrador que ya tenemos y estamos muy preocupadas porque realmente la perspectiva de género podemos decir que es aún más baja que Monterrey. O sea, en Monterrey logramos avanzar considerando el contexto que había para Monterrey, pero ahora no estamos logrando avanzar. Seguramente el tema de economía de cuidado es central y para nosotras en IPPF un tema absolutamente revolucionario porque si logramos avanzar en eso cambia la estructura de la sociedad y no es un pilar central. Pero la otra cuestión también, y solo tiene una referencia en uno de los párrafos, no me olvido, párrafo 11, no hay una línea de acción orientada a eso. Y en la misma línea, tanto la sociedad civil, que es fundamental, como todos reconocemos para avance de desarrollo, y como las mujeres, solo somos mencionadas en algún espacio como receptoras de la economía. No somos reconocidas como agentes económicos. Entonces, quería pedir a las compañeras acá, que ya estamos nos articulando, ¿no? Para proponer lenguaje y todo eso, pero quería pedir una atención especial de los gobiernos, de las agencias de Naciones Unidas que están acá, para ese problema paradigmático, o sea, sabemos que es muy difícil avanzar con nuevos lenguajes, pero también sabemos que si no tenemos
un poco de cambio en ese paradigma, va a ser muy difícil para nosotros lograrmos tener algún espacio dentro de un modelo de desarrollo y economía que es totalmente desigual. Entonces, si pudieran comentar sobre eso, agradezco muchísimo. Gracias. Gracias, Alesa. Ahora sí, Majo, por favor. Gracias, Pamela. Bueno, voy a hacer un agradecimiento primero al evento, a las panelistas y a la región que ha tenido mucha paciencia todo este año en los distintos foros con las argentinas que estamos empecinadas en contar nuestra situación, casi en desesperación. Y quiero hacerle una pregunta a la ministra de Uruguay y a Rafaela y a Jimena específicamente para ver qué lectura política tienen en relación de algo que está pasando en la región y que se ve claramente como un ejemplo de esto en la Argentina, y es cómo la avanzada fundamentalista debilita nuestras democracias, pero específicamente viene a por los derechos sexuales y reproductivos, lo que implica que en este momento, y lo demuestran los monitoreos que estamos haciendo en territorio, aumenta la objeción de conciencia, aumentan las barreras para el acceso, hay menos suministros, hay mayores barreras y obviamente no hay políticas públicas en este sentido. Esto se está replicando en otros países de la región y obviamente va a ser fatal, va a ser mortal el impacto que tenga sobre las mujeres y otras diversidades que necesitan abortar. Va complementado al ataque a la educación sexual integral, a la falta de suministros de anticonceptivos y al ataque visceral y brutal y salvaje contra activistas y defensoras en lo físico y en lo digital, ¿no? Porque pareciera que es como me mandan un mensaje por Instagram. No, nos atacan en la calle si tenemos un pañuelo y nos pasó en la CSW que nos insultaban cuando entrábamos y salíamos de la sala. Entonces, les quiero pedir una lectura sobre qué hacemos y además me parece importante para las compañeras de la sociedad civil demostrar que o registrar no solamente las falencias que están teniendo los gobiernos y las faltas de insumos o las vulneraciones que estamos dateando y monitoreando, sino registrar las buenas prácticas, porque las feministas no nos hemos quedado invisibles e inmovilizadas ante el ataque fundamentalista, sino que estamos haciendo monitoreos, cartillas, guías, material informativo, participando de la incidencia internacional, y creo que todo este registro sería muy importante que lo visibilizaran también desde las agencias de cooperación y desde las organizaciones de la civil de la región como un apoyo hacia quienes en este momento estamos bajo ataque. Muchas gracias. Gracias, Majo. Voy a pasar a la compañera que está aquí y luego a la persona que está pidiendo la palabra en el Zoom, que me aguarde un minuto que viene la compañera. Te voy a pedir que te acerques al micrófono porque si no, no te escuchan en el Zoom, porfis. Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Angélica María Vargas. Trabajo con entidades de control en Colombia. La pregunta es muy sencilla. Simplemente queremos saber qué mecanismos han tenido, qué se ha trabajado sobre la parte de empleo para mujeres y mujeres con discapacidad, si se ha avanzado en ello, qué buenas prácticas tienen en los países que están exponiendo en este momento para mirar niveles de rezago, si hay buenas prácticas sobre todo. Muchas gracias. Era eso básicamente. Gracias. Gracias por ser tan concreta. Te pido, Julia, si nos ayudas un poquito ahí a darle micrófono a la persona. ¿Quién está? ¿Quién es? Marta Benavides. Marta, un minuto entonces, tu pregunta o tu intervención. Gracias. Oh, perdón. ¿Le habilitaste el micrófono? Sí. Marta, pero a mí me parece muteada. ¿No la ves muteada? Ah, ahí está Marta, adelante. Ok, me pueden oír, ¿verdad? Buenas tardes. Estoy bien lejos de ustedes, pero muy cercanas a ustedes. Son muy importantes en las reuniones que se están teniendo y todo lo que se ha planteado. Eh, yo quiero preguntar de nosotras mismas, de todas, ¿qué
vamos a hacer para liderar en la ONU? Es que somos la mayoría en el mundo. Más de la mitad de la población en el mundo somos las mujeres, las niñas. Entonces, tenemos que tener unas posiciones y planteamientos tanto de Estado como de liderazgo en la ONU, porque la ONU está siendo atacada y es uno de los pocos recursos que aún tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar ese liderazgo que se necesita de parte de las mujeres? Y no es que vamos a ir a controlar, sino que a liderar y a buscar la manera de que lo que nosotros estamos planteando, que es el sagrado derecho a vivir en paz en un planeta sano, sea el resultado de lo que necesitamos, porque si no, nunca va a haber igualdad. Entonces, esa parte la trabajamos bastante durante Beijing y logramos bastantes avances, pero todo eso se ha ido deteriorando y estamos viendo lo que está sucediendo en todo el continente. Estamos yendo hacia atrás y lo que es más, en algunos países como Estados Unidos están enviando a personas que la están sacando de las cárceles para meterlas en nuestros países. Y también ahí están sufriendo gente que también son inocentes y la están mandando a otros países. Entonces, es grave la situación, pero no es imposible que la podamos trabajar. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a tener un plan hacia eso? Gracias, Marta. Gracias. Entonces, ahora sí, con estas 4 preguntas, la primera direccionada más a FFD, luego en este marco de la avanzada fundamentalista antiderechos, la compañera preguntó sobre buenas prácticas para mujeres con discapacidad en el empleo, y aquí en esta gran pregunta que nos hace Marta para el liderazgo en Naciones Unidas, le dejo la palabra a Ximena, Rafaela y Mónica. Me dicen quién se anima a romper el hielo por aquí. Si quieres Cuando quieran. Dale, Mónica, adelante. Gracias. Bueno, me parece que la pregunta de la compañera de Argentina sobre la avanzada fundamentalista, comparto totalmente sus valoraciones, su diagnóstico. Creo que lo primero que tenemos que decir es no nos podemos callar, mujeres, y tener el más amplio arco de sinergias entre sociedad civil, academia, mujeres políticas. Eh, Creo que tenemos que ir por ahí, por encontrar los puntos de acuerdo y por tratar de que, bueno, amplifiquemos la resistencia, pero también la posibilidad de seguir metiéndonos en determinados intersticios para poder mejorar la defensa de nuestras mujeres. Yo creo que la academia es una aliada imprescindible en materia de poner números, de poner nombres a muchos fenómenos que si no, se minimizan. A veces, frente al avance de la reacción, uno puede, con estos elementos, lograr parar un poco. Con relación al trabajo, la compañía hablaba en particular de las mujeres con discapacidad. No tengo una respuesta específica para eso. Sí quiero compartir con ustedes que el otro día firmamos un acuerdo entre el Ministerio de Desarrollo Social, que es donde está el Instituto Nacional de las Mujeres, y el Ministerio de Trabajo. Nosotros tenemos ronda de negociación colectiva, de manera tripartita, entre gobierno, empresarios y sindicatos. Esa ronda tiene determinada periodicidad, y lo que estamos haciendo, lo que hicimos fue firmar un acuerdo para que en esa ronda de negociaciones la posibilidad de la creación de espacios de cuidados se multiplique. Esto no es, desde nuestra concepción, una responsabilidad única del Estado, aunque sea fundamental del Estado. También es la sociedad, es la comunidad la que puede dar sostén a espacios de cuidado.
Nosotros somos una sociedad extremadamente envejecida y necesitamos, además de a los niños que los tenemos en situación de mucho mayor pobreza con relación a otros segmentos, multiplicar porque no solo desde el punto de vista de la concepción del derecho al cuidado, también de la necesidad imperiosa de que la sociedad multiplique espacios. Y con relación a lo de Marta y el liderazgo de las mujeres, ¿qué podemos hacer en Naciones Unidas? Yo creo que todo lo que hagamos para llegar a nuestros cancilleres, a nuestros presidentes, reclamándoles integración, reclamándoles que nuestros temas estén en agenda, bueno, me parece que es clave, que es por ahí y bueno, ojalá podamos tener de aquellas voces progresistas en nuestros gobiernos una voz única o por lo menos un poco más fuerte, porque nuestra región tiene un nivel de desintegración que va en contra de toda posibilidad de avanzar. Me quedo por ahí. Gracias, Mónica, y gracias por respetar los tiempos. Rafaela Ximena, ¿quién se le anima primero? Rafaela, por favor, adelante y luego unos 3 minutos para Ximena, gracias. Gracias. Bueno, voy a intentar porque no estamos ahí en la unidad donde trabajo encargada de los asuntos, por ejemplo, como de empleo para personas con discapacidad. Lamentablemente, voy a retransmitir la pregunta para las personas que entienden y puedo después traer las respuestas porque es más específica. Sobre la conferencia de financiación al desarrollo, tampoco cuidamos ahí las negociaciones, pero lo que sé es que sí hay una dificultad para la defensa de las agendas sociales, ¿no? Incluso la de género. Y entonces Brasil, bueno, siempre defiende que haya más especificidades, ¿no? Incluso como Alessandra ha mencionado, que las mujeres sean no solamente receptoras, pero agentes, ¿no? Pero tampoco podría dar detalles de la negociación, pero lo que sé es que sí hay esa dificultad. Con relación a los derechos sexuales y reproductivos, que creo que ha sido la pregunta de María José. Creo que en su pregunta hay ya una posibilidad de respuesta, que es la actuación de la sociedad civil. ¿No? Como ejemplo de lo que estamos haciendo aquí, doy también el ejemplo de Brasil, que tuvimos de 2017 hasta 2024, no tuvimos informes nacionales voluntarios, pero tuvimos el informe Luz, que fue conducido por la sociedad civil para el monitoreo de la implementación de la Agenda 2030. Eh, y bueno, entonces el registro, ¿no? de todas buenas prácticas, de lo que se estaba haciendo, los aprendizajes, fue hecho por la sociedad civil. Y creo que era eso. Gracias. Gracias a vos, Rafaela. Ximena, adelante. Gracias. Bueno, también brevemente, primero, gracias a Alessandra por mencionar la conferencia de financiamiento para el desarrollo para México, y eso es algo que llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, es que los temas de género tienen que ser incluidos en los demás foros multilaterales, o sea, no alienar el tema de género para hablarlo en CSW, sino al contrario, traer el tema de género a financiamiento para el desarrollo, a la Cumbre del Futuro y al seguimiento de la Cumbre del Futuro, a la COP que será en Brasil también este año, al foro de la Conferencia de Desarrollo Social a final de año. México es facilitador de la Conferencia de Financiamiento para el Desarrollo, lo que nos complica más la negociación, porque tenemos que actuar como facilitadores, pero ahí
en este foro y en los demás foros multilaterales es donde la sociedad civil, y lo que decía Rafaela, es muy importante, cómo la sociedad civil de otros países puede exigirle a sus países que estos avances de género también se demuestren en foros como el de financiamiento para el desarrollo, ¿no? Que no solamente hablemos de igualdad de género no sé, estoy pensando en países del norte global que tienen también muchos avances en igualdad de género, pero cuando se trata de trasladarlo a otros temas como es financiamiento, entonces ahí sí ya nos complica más la negociación. Pero bueno, por parte de México en la medida de lo posible, se seguirá insistiendo en que se incluyan estos temas en el documento. Y bueno, aquí como respuesta también a todos los demás temas, insistir en la importancia de fortalecer el multilateralismo desde el movimiento feminista, las sinergias entre sociedad civil y los gobiernos, porque yo creo que el éxito de los movimientos fundamentalistas es que se ponen de acuerdo entre ellos, o sea, que tienen una gran capacidad de financiamiento y de movilización. Entonces, nosotras podríamos hacer lo mismo desde nuestros lados y ahí, de nuevo, la región tendría que tener una voz fuerte en temas de igualdad. Bueno, y sobre apoyos a mujeres con discapacidad, también como el nombre particular de los programas lo tendría que checar y voy a quedar a deber ahí, pero hay programas a partir del gobierno de la presidenta Sheinbaum, hay programas específicos para asistencia a mujeres. Entre esas está Jóvenes Construyendo el Futuro, que tiene más del 50% de los jóvenes que son receptores de este programa son mujeres. Y bueno, la elaboración del Sistema Nacional de Cuidados, que también tiene un espacio especial para mujeres con discapacidad. Y bueno, finalmente también como buenas prácticas, y hablando del trabajo decente para mujeres, la importancia de incluir en los tratados de libre comercio los capítulos específicos de género, que también es algo en lo que está trabajando México. En un minuto. En relación a la pregunta de personas con discapacidad, ¿se cortó? Ok. En relación a la pregunta de personas con discapacidad, yo fui directora del Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad en Argentina y me parece que es una buena práctica. Nosotros logramos crear un observatorio con la participación ciudadana que llegó a tener un anclaje federal. Entonces, en cada una de las provincias, nosotros tenemos 24 jurisdicciones, había un observatorio del cual eran parte las organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad, muchas de ellas mujeres o familiares de mujeres con discapacidad, y ahí se monitoreaban las políticas públicas de nivel local y nacional. Eso me parece una buena práctica porque es participación directa de la sociedad civil. Cuando yo fui presidenta del INADI también teníamos un grupo específico de participación de sociedad civil de personas con discapacidad y nosotras llegamos a hacer un ejercicio de presupuesto participativo con los distintos colectivos indígenas, afro, personas con discapacidad, LGBT. Entonces, el presupuesto del organismo se discutía y se votaba con la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, todo esto ya no existe más, pero es una buena práctica para tener registrado. Y por último, en Argentina hay un cupo laboral para personas con discapacidad en el Estado. Que se cumple a nivel nacional relativamente, porque a veces para los contratados no lo están teniendo en cuenta, pero sí también en muchas de las provincias también hay cupo laboral. Nosotros llegamos, en la década del 70 llegó a haber un cupo laboral para personas con discapacidad en las empresas, que cuando vino el golpe militar lo derogó. Es una gran reivindicación del movimiento de personas con discapacidad volver a tener un cupo laboral en empresas privadas. Nosotros sí hicimos bastantes esfuerzos para tener red de empresas
contra la discriminación y logramos ahí trabajar el sello de igualdad para mujeres y varones y también que hubiera políticas específicas, le dábamos, digamos, mayor puntaje a las empresas que incorporaran personas con discapacidad, pero les dábamos toda una capacitación para que las empresas supieran cuáles eran las ventajas de tener una persona con discapacidad dependiendo las 1001 discapacidades existentes. Eso uno. Y por último, y no menos importante y rápido, para la pregunta de qué hacemos para empujar más mujeres en Naciones Unidas y cómo fortalecer Naciones Unidas. Yo coincido con que tenemos que fortalecer Naciones Unidas y todos los organismos del sistema porque cuando nos vienen arrasando en los niveles locales, este es el espacio del descanso, de la construcción colectiva, de los tratados vinculantes en materia de derechos humanos, ¿no? La barrera que tratamos de mantener. Me parece que una clave es la diplomacia feminista. Nosotras necesitamos más países que se involucren en la diplomacia feminista, con paridad en los lugares de decisión de la diplomacia feminista. Creo que algunas de las compañeras acá presentes muestran la diferencia cualitativa cuando tenemos una compañera en los lugares de decisión en la representación diplomática, lo mismo que cuando tenemos aliadas y cómplices como Luisa Cabal o las compañeras de FAO, porque no es lo mismo cuando hay una compañera que está involucrada, lo mismo también quiero decir que cuando es una compañera de la región, aunque sea en una posición global, también hace diferencia, porque entienden de qué estamos hablando en estos contextos. Entonces, yo hago votos para que nuestra próxima secretaria general de Naciones Unidas sea una mujer, corresponde que sea una mujer de América Latina. Lo que pasa es que tenemos varias muy buenas candidatas. Entonces, digamos, a mí me cuesta decidir entre las muy buenas candidatas, pero espero que sea o Michelle Bachelet o Alicia Bárcena, son dos candidatazas. Espero que puedan dialogar entre ellas y llegar a un acuerdo. No sé cómo están dadas las condiciones en el mapa global, porque esto no es que una decide y la otra, sino cómo se alinean los planetas para que eso suceda. Pero bueno, desde el movimiento de la sociedad civil, las queremos a las dos, hemos trabajado con ambas y vamos a trabajar para que esto suceda en lo que de nosotras dependa. Gracias, María José. Gracias. Bueno, gracias en primer lugar por venir a Uruguay, a Mónica, a Ximena, a Rafaela. A nuestras compañeras también quiero agradecer a todas las compañeras que hacemos parte del grupo Mujeres, que sostenidamente nos reunimos todos los meses y todas hemos... Gracias. Este aplauso es para todas nosotras porque aportamos todos los meses, nos reunimos y hemos elaborado o desarrollado, mejor dicho, este evento con todo lo que lleva y las agendas en el medio. El foro nos quedó en la mitad del sándwich entre CCW y CPD, así que los movimientos feministas estamos aquí, varias de nosotras. Así que agradezco eso, agradezco el respeto también por el tiempo y el respeto del tiempo de nosotras y este cuidado colectivo. Y nada, les deseo que tengan un momento, que tengan un buen final de noche y un buen resto de foro. Y si gustan, nos podemos tomar aquí una foto en este sector donde están acá las panelistas. Y bueno, un saludo para todas y muchas gracias.